corazón a comprender la palabra del Señor. Los versos que el Señor nos ha concedido meditar en esta tarde tienen que ver con algo muy controversial. Me preguntaron unos hermanos hace unas semanas atrás si la salvación se perdía o no. Y es interesante, este punto es interesante, porque hay mucha controversia. Bueno, es un libro que contiene no sabiduría humana, sabiduría de Dios, por lo tanto es normal que nosotros los hombres nos demos de cabezazos con la Escritura. No es algo que se pueda tomar a la ligera, no es algo que uno pueda, leyendo un par de versos, ya entender la profundidad que hay. No, esto es sabiduría de Dios, entonces tenemos que ir despacito para poder ir comprendiendo. Hay corrientes cristianas que dicen que la salvación no se pierde, son bastantes, y básicamente no se pierde, dicen, porque es algo que es un regalo de Dios, ¿ya? Un regalo de Dios. Y es verdad, es un regalo, pero no es cualquier regalo, no es cualquier regalo, y no es un regalo que Dios haya depositado para que se sustente solo en los hombres. Una vez Dios hizo eso y a Adán le dio todo, y a Adán, todo lo que he creado, todo es tuyo, Adán, administralo tú. ¿Qué pasó con Adán? No fue capaz. Y todo lo que descansaba en los hombros de Adán, porque la creación entera descansaba en la responsabilidad de lo que Adán hiciera o no hiciera. Aun cuando Dios es el creador de todo, pero le dio a Adán, por decir así, una investidura tremendamente grande de que Adán fuese el que afectara, por así decirlo, lo que ocurriera en la creación de acuerdo a las decisiones que él tomara. Mira, Adán, ponle tu nombre a los animales. Dios se lo podría haber dado hecho. O sea, no, estos son los nombres de los animales, y así como se llaman, por decirle algo. Pero en realidad todo se lo dejó en los hombros de Adán, ¿ya? La creación entera. De hecho, cuando Adán peca, Dios le dice una frase bastante fuerte: maldita será la tierra por causa de ti, por causa de ti. Y todo lo que Dios había hecho en un momento para que el sustento de la vida fuese eterno, porque cuando Adán era alma viviente, es decir, era carne como nosotros, alma viviente, estaba hecho para ser eterno. La creación estaba hecha para que fuese eterna. Todavía quedan vestigios de esta eternidad, quedan vestigios. Lo que pasa es que después que Adán pecó, la naturaleza del hombre, y no solo la naturaleza, sino la creación entera, cayó bajo corrupción. Es decir, lo que un día fue hecho para que no se corrompiera, para que no se deshiciera, para que no se destruyera, comenzó a envejecer, comenzó a ser más frágil, comenzó a tener menos facultad para preservar la esencia que tenía. Las flores se marchitaron, todo comenzó a perecer, a entrar en un abismo donde es sin vuelta atrás. Todo nace, crece y envejece y se deshace. Toda la creación, pero no estaba hecha con ese fin. No estaba hecha con ese fin. Todo era eterno, todo permanecía para siempre. Que el Señor nos guarde. De hecho, la Escritura no nos dice ni nos relata cuánto tiempo estuvo Adán en el huerto. No lo sabemos. ¿Cuántos años? No lo sabemos. Es verdad que la Escritura dice que el total de los años de Adán fueron 930 años, pero desde cuando se comienza a contar los años de Adán, no nos dice tampoco. Si es de cuando fue creado o después que fue expulsado del huerto. Porque en realidad los años se le vinieron encima a Adán después que fue expulsado.
Porque daba lo mismo estando en el huerto, en comunión con Dios, que pasaran los años. Hoy día no nos gusta que pasen los años. Teníamos una conversación con los hermanos ahí que ya nos están dando el asiento, cuando ya a usted le dan el asiento en la micro, porque hay problemas, o sea, siéntese caballero. Estoy también, pero le dieron el asiento. Usted creerá que no está viejo, pero ya le están dando el asiento. Hay problemas ya. Estamos envejeciendo. Que Dios nos ayude. Y obviamente toda la creación descansó sobre la responsabilidad de un hombre. Y cuando este hombre falló, no solo él fue afectado él, Eva, y fue afectada toda la creación. Pablo nos revela que la creación entera, no estamos hablando de poca cosa, la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque ella misma también será libertada de esta corrupción en que el hombre está amarrado. Porque aunque nosotros seamos muy buenos cristianos, nos vamos a envejecer igual. Y se va a terminar nuestra existencia en física, digamos. Pero imagínense la responsabilidad que tenía Adán de que todo lo que existía, todo lo que Dios había creado, estaba sobre los hombros de Adán. Porque fíjese que usted sí, pero las estrellas también, si las estrellas mueren, pueden vivir muchísimos y millones de años, puede ir a los científicos, pero llega un día en que se acaban. Se termina el helio, se terminan las materias primas que hacen que esa estrella brille, que haya fusión dentro de la estrella, y la estrella se apaga y se desaparece y deja de existir. Que Dios nos guarde. Todo lo que estaba sobre los hombros de Adán, todo fue, por decirlo así, cayó en la corrupción. Entonces fíjese que las bacterias que están en los dientes no estaban hechas para picar los dientes. Ahora pican los dientes, ahora hay caries, pero esas bacterias Dios no las hizo para que se cariaran los dientes de Adán, sino precisamente para que los dientes permanecieran siempre impecables. O sea, esas bacterias, todo ahora lo que un día fue hecho para mi bien se ha vuelto contra mí. Claro, muchas cosas que estaban hechas para que fuesen para bien, al venir la corrupción en la creación, se volvieron contra el ser humano. Ahora el ser humano se tiene que defender de un montón de bacterias, de virus y cosas que no ve, y si no se defiende de ellas, se muere, se enferma. ¿Me entiende? Entonces se descalcifican nuestros huesos, etcétera, etcétera. Nuestros pelos pasan de negro a blanco. Hoy día no, hoy día pasan de negro a lila, a rojo, a amarillo, del color que usted quiera, pero es que hay otra cosa. Tratamos de torcerle la mano al tiempo, pero a la larga no podemos, porque el tiempo se nos viene encima igual. Entonces, muchas cosas que fueron hechas para que ayudaran al hombre, para que sirvieran al hombre, se volvieron en contra del hombre. Y ahora el hombre tiene que defenderse de estas cosas. Tiene que tomar remedio, tiene que hacer una pila de cosas, tiene que cepillarse los dientes, tiene que enjuagarse, tiene que... ¿Me entiende? Me estoy refiriendo a cosas para que usted entienda. Este es un sinnúmero de situaciones. ¿Ya? Que Dios nos bendiga. Fíjese que la célula se regenera. Y estaba hecha para que la célula se regenerara eternamente. Y el hombre así no envejeciera. Pero las células, claro, comienzan las células comienzan a regenerarse y se multiplican las células y comienzan las células a renovarse, pero resulta que el reloj empieza como a detenerse y ya la célula cada vez se renueva, pero va en forma más lenta y después más lenta y después ya no se renueva tanto y después cada vez que la célula se divide y se renueva ya no es tan fuerte como la vez anterior, se va desgastando, se va desgastando y se va desgastando. Pero no estaba hecha la célula para que se desgastara, sino para que se multiplicara y se dividiera y fuera regenerando lo que Dios había hecho eternamente. Que Dios nos bendiga. Pero pecó y todo eso se terminó. Todo entró en corrupción. Ahora, fíjese que lo que parecía ser irrevocable, es decir, la eternidad.
¿Cómo yo voy a afectar la eternidad? Imagínense, estamos hablando de la eternidad, de una obra que Dios hace, y la obra que Dios hace es eterna. ¿Cómo la afecto yo para que deje de ser eterna? El hombre, con su desobediencia, afectó la obra perfecta, la obra gloriosa de Dios, la afectó, y la afectó para mal, la afectó para corrupción, la afectó para que se deshiciera, la afectó para que hubiese un gemido de la creación entera por causa del hombre. Que Dios nos ayude. Entonces, fíjese que nosotros los seres humanos tenemos una facultad que Dios nos dio y que la usamos mal, y que la empezamos a usar mal desde el principio, y desde ahí comenzó todo a decaer. Ahora, la salvación también proviene solo de Dios. De Dios proviene la salvación. Pero como proviene de Dios, digamos, yo no puedo afectar la obra de Dios. Yo no afecto en nada en negativo la obra que Dios puede hacer. ¿Puedo yo afectarla en forma negativa? ¿Puedo yo provocar que la obra de Dios avance dificultosamente? Siendo que yo soy mortal, soy un ser humano, y estamos hablando de una obra divina, y yo soy un simple mortal. ¿Podrá un simple mortal llegar a afectar una obra divina? Pregunta. Que Dios nos ayude. Si Satanás supiera que no hay nada que hacer, es decir, que no pudiera afectar en nada, Satanás no tentaría a nadie, porque sería tiempo perdido. Pero fíjese que tentó a uno, después tentó al otro, y después ¿a cuántos millones más? ¿A cuántos millones más? Que Dios nos ayude. Estamos hablando de una obra divina. Y si nosotros tenemos un pensamiento poco claro, decimos no hay nada que pueda afectar la obra de Dios. ¿Sí hay algo que puede afectar la obra de Dios? Hay algo. Y se llama hombre. El hombre, el ser humano, puede afectar la obra de Dios. Ya sea para bien si obedece, o para mal si desobedece. Que Dios nos ayude. Por lo tanto, aquí hemos tomado este verso y dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré. A ver, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y no borraré, está diciendo, el que vence yo, no borraré. Si puede no borrar, también puede borrar. Porque aquí es una bendición que Él no borrará. Es una recompensa que Él no borrará. Al que venciere, dice, al que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Que Dios nos bendiga. Amén. Ahora, esta palabra vencer, al que venciere, esta palabra vencer es nikao en griego y significa alcanzar victoria, alcanzar una victoria. Las victorias se alcanzan después de una batalla. O sea, ¿me entiende? Hay que pelear una batalla y alcanzar una victoria, o hay que correr una carrera y alcanzar una medalla, como decíamos en la mañana. Que Dios nos bendiga. Y dice, alcanzar victoria. Y borrar, esta palabra que aparece aquí como no borraré, la palabra borrar es del griego exaleipo. ¿Qué significa la palabra exaleipo? Ex es fuera. En griego siempre cualquier palabra que empiece con ex es fuera. Fuera. Y aleifo es frotar. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo esto? Es como que usted tiene algo escrito aquí, usted tomó un lápiz, escribió, y después usted quiere quitar lo que está escrito, usted borra, usted frota
y saca fuera. Ex es fuera. ¿Me entiende? Entonces, frotar fuerte para retirar lo que ahí está. Y luego que usted lo retiró, lo que queda, usted lo saca fuera. Eso es borrar. Por lo tanto, es muy claro lo que está diciendo el Señor aquí. Yo voy a frotar y lo que quede, lo voy a sacar fuera. Por lo tanto, no va a estar dentro del libro de la vida del Cordero, sino va a estar fuera. Que Dios nos ayude. Apocalipsis nos dice que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue echado al lago de fuego. Es decir, se pescó el libro y dice, a ver, todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue echado al lago de fuego, que esa es la muerte segunda que dice la Escritura. ¿Ya? Aquí no confundamos con infierno y lago de fuego. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Y aquí está diciendo que al que venciere no borraré, no lo quitaré y lo echaré fuera, sino que confesaré su nombre. ¿Qué es lo que es confesar el nombre en este término? Es cuando usted pasa lista. Usted pasa lista. Esta lista la conozco yo nomás y usted no la conoce, y usted está aquí y ya, listo. Los que pasen por esa puerta y comienzan a decir los nombres, y cuando dicen mi nombre, lo confesó Cristo, lo declaró Cristo, lo dijo Cristo, por cuanto no está borrado, por eso lo declaró, confesó mi nombre, confesó su nombre delante de su Padre y delante de los ángeles de su Padre. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Por lo tanto, ahí tenemos una prueba, y esa es una sola, que hay muchas, de que sí podemos haber gustado un día de las misericordias de Cristo, y si nos apartamos y nunca volvemos, también sufrir esta dificultad que es sin retorno. Ahora, Dios es muy misericordioso. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Dios no anda borrando al tiro, ya esto no borro. No es así. Dios es tremendamente misericordioso. Y aunque uno se merezca que lo borren muchas veces, Dios lo mantiene. Que Dios nos bendiga. Por eso, aquí estamos hablando de que sí existe la posibilidad de que Dios borre mi nombre o su nombre del libro de la vida del Cordero. Que Dios nos ayude. ¿Ya? Vamos a 1 de Corintios, por favor. A 1 de Corintios capítulo 15. Lo que dice la palabra del Señor en 1 de Corintios. Capítulo 15, versos 1 Corintios, capítulo 15, versos 1 y 2. 1 de Corintios, capítulo 15, versos 1 y 2. Aquí Pablo está enseñando acerca de la resurrección de los muertos. Dice de la siguiente manera: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Le está hablando a gente que ya conoce a Cristo, que ya recibió. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, es decir, por este evangelio, por esta palabra predicada, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. O sea, no les sirvió de nada haber creído un día. Que Dios nos guarde.
si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Es decir, no le sirvió de nada creer. No le sirvió de nada haber creído algún día. Porque no perseveró, no se mantuvo en la palabra de fe, en el Evangelio de Cristo. Si aquí es muy claro, la salvación no es solo una palabra, no es solo un título que Dios nos pueda dar. La salvación es una condición espiritual, un estado espiritual. Un estado es tinieblas y otro estado es luz. Estamos en un estado espiritual que nos ha sido dado por gracia, por supuesto, porque nadie podía alcanzar salvación por obras humanas. Por lo tanto, Cristo tiene que hacer una obra gloriosa, una obra especial, una obra que nadie puede hacer, solo Él, para de esta manera alcanzar salvación para todos los que se mantengan en la fe de la palabra del Evangelio de Jesucristo. Que Dios nos bendiga, amén. Que Dios nos guarde. Amén. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué significa esta palabra perseverar? Perseverar. Ya. Perseverar viene del griego pistemi o histemi, se escribe de dos maneras, con P o con J. Pistemi o histemi. ¿Y qué significa perseverar? Mantenerse en pie. Mantenerse en pie. Firme en donde el Señor nos ha dicho que estemos. No estoy hablando de un lugar físico. Estoy hablando de permanecer en el Evangelio, en la palabra de Cristo, en el mensaje de Cristo. Permanecer en las normativas que Cristo nos traza. Eso es mantenerse de pie, eso es perseverar. Histemi o pistemi en griego es permanecer de pie. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Ya, y la palabra que está un poquito más abajo, que dice, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué significa esta palabra retener? Para que usted entienda que no es solo oír y que yo me acuerde de que alguna vez me hablaron. No, cualquiera se acuerda. Cualquiera escucha algo y se acuerda. Usted se puede acordar de un comercial de Coca-Cola, ¿me entiende? Y usted puede no tomar Coca-Cola nunca en su vida, pero se acuerda. No tiene que ver con solo recordar. Si retenéis la palabra, retener es cateco en griego. Retener es cateco en griego. ¿Y qué significa cateco? Dice sostener, asir, sujetar firmemente. Si retenéis la palabra que os he predicado, si se sujetan a la palabra que os firmemente, no es tomarla así suavemente, es tomar, sostener, sujetar firmemente. Es como, por ejemplo, dice, a ver, sostiene este poste, sostiénelo. Y uno, ¿por qué? Porque si no se puede caer ya. Y uno lo sostiene con fuerza y mantiene. Eso es sostener, eso es cateco. Sostener con fuerza, sostener, afirmar, sujetar firmemente. Eso es retener. Si retenéis la palabra que os he predicado, si te afirmas de la palabra que yo te he predicado, está diciendo Pablo, si te sujetas a la palabra que yo te he predicado, eso es lo que está diciendo Pablo. Retener, sostener, sujetar firmemente. Que Dios nos bendiga. ¿Ya? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Sois salvos. Y salvo en griego es soso, que significa ser librado. Ser librado. ¿Librado de qué? De lo que no quiero, de eso que está allá. De ese lugar a donde yo no quiero estar. Ser librado de una condición que yo traía y una condición que usted traía. Dice la Escritura, tizones del infierno. Para nada. Pero Cristo cambia esa condición. Y trae una salvación. La puerta de ser librado. De ser librado. Ahora,
Moisés ejemplifica el plan de salvación de la forma más clara en toda la Biblia, pero de la forma más clara, es lo que Dios hace con Israel sacándolo de Egipto. Eso, ahí está el plan de salvación hasta cuando llegan a Canaán. Eso es el plan de salvación figurado de la forma más clara a cualquier entendimiento. Moisés es el caudillo, como Cristo es el caudillo. Esa es figura de Cristo. Por lo tanto, Moisés saca un pueblo de la esclavitud, como Cristo nos sacó de la esclavitud a nosotros. De la esclavitud del pecado, Cristo nos saca de la esclavitud. Luego que nos saca de la esclavitud con poder y gloria, ¿ya? Nos lleva a la salvación. ¿Y cuál es la salvación prefigurada en ese paso de Moisés con el pueblo de Israel? Es cuando tienen el mar al frente. Es algo imposible para ellos atravesar el mar. Y vienen los egipcios atrás. Por lo tanto están totalmente desprotegidos. ¿Quién me librará? ¿Quién me socorrerá? ¿Quién me ayudará? Aquí estoy entre el mar y los egipcios. No hay quien me ayude. Si Dios no abre el mar, se mueren todos. ¿Ya? Eso sucede cuando Cristo a usted en algún momento le aparece. ¿Usted cree que las huestes del infierno se quedan tranquilas? No, vienen en persecución y le ponen una y mil trabas para que usted vuelva a Egipto. Usted vuelva a Egipto. Pero aquí vienen las huestes egipcias y aquí está el pueblo de Dios temeroso, esperando un milagro. ¿Quién los va a librar? Un milagro. Así como el milagro que hace Cristo con nosotros al morir en la cruz es un milagro. Lo que no servía pasó a ser algo que servía. Lo que estaba seco pasó a reverdecer. ¿Ah? Lo que no era pasó a ser. ¿Me entiendes? Es una transformación, es un milagro. Y aquí sucede un milagro porque Dios divide las aguas y lo que Israel no podía hacer, en un momento lo puede hacer. Y por donde Israel no podía pasar, Israel ahora pasa. Y no puede cruzar al otro lado, si no es por Dios. Y así tampoco nosotros no podemos pasar de un estado de ser esclavo a un estado de ser libres, si Dios no hace algo por nosotros. Porque hasta donde estaban frente al mar, ellos seguían siendo esclavos. ¿Por qué seguían siendo esclavos? Porque venían a buscarlos sus dueños terrenales. ¿Me entienden? ¿Qué iba a ser la diferencia entre que los israelitas fuesen confirmados en que serían libres? En que ya los egipcios no los pudieran agarrar de nuevo. ¿Y de qué manera no los iban a poder agarrar de nuevo? Si es que pasaban el mar al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Abre las aguas y hace camino por donde no había camino. Trazó un camino donde no había camino. Para Israel había camino, para nosotros no, pero Dios nos abrió camino. ¿Cuál es el camino en Cristo Jesús? ¿Cuál es la división de las aguas? ¿Cómo? Porque eso es figura de algo que hizo Cristo. El mar rojo, cuando se abre, figura, se abre en dos. ¿Qué se abrió en dos? Allá cuando muere Cristo, el velo del templo se rajó de arriba a abajo y dejó abierto el lugar santísimo. Pero Hebreos nos declara y nos revela, y rajó el velo de su carne. Es decir, el velo no era el del templo. Él estaba abriendo su carne para que sus carnes fuesen rotas. Y al ser sus carnes rotas, ¿a quién vi yo? Vi a Dios. No era un hombre. Gloria a Dios para siempre. No era un hombre como decían esto. Porque muchos ahí, de los cuales hayan participado en su ejecución y tortura, decían, este hombre era justo. Este hombre era justo. Porque desde ese momento sucede lo que con nadie ha sucedido. Suceden cosas, se oscurece toda la tierra. Hay tinieblas sobre la tierra, la creación gime. Por eso hay tinieblas sobre la tierra. ¿Me entiendes? Entonces todo lo que ocurre ahí, lo que se ve acá en el Mar Rojo, en Cristo fue cumplido. Esto es figura, lo de acá es lo real. Esto es sombra, lo de acá es lo auténtico, Cristo. ¿Me entiendes? Por lo tanto, cuando se abre el Mar Rojo, se abre camino como un Cristo, se abrió el velo de su carne para que yo fuera a tener comunión con el Padre. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Dios a Moisés desde un principio? Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Eso le decía. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto.
Había que pasar el desierto, había que pasar al otro lado. Entonces Dios abre las aguas y el pueblo pasa por seco. ¿Me entiende? Y las paredes de agua sostenidas por la gloria y la majestad de Dios. Y Israel presurosamente pasa hasta que llegan al otro lado. Los egipcios, ¿qué creen? Que pueden hacer lo mismo. Y comienzan también los egipcios hasta cuando Dios cierra los mares y divide y muere prácticamente casi todo el ejército de los egipcios. E Israel al otro lado es libre por fin. Es libre. Sus opresores han muerto, han sido derrotados. Entonces, ¿qué hace la hermana de Moisés? Toma el pandero y danza con las mujeres y cantan la alabanza a Jehová, porque Dios los ha salvado, Dios los ha librado. Eso significa la palabra salvar. Ser salvo es soso en griego, ser librado. Dios me libró, y danzaban al otro lado, los libró. Sí, pero es que ahora falta el camino hacia Canaán. Y entre Canaán y el Mar Rojo hay un camino que recorrer. Y ese camino es un desierto, donde Jehová iba a probar el corazón de ellos. Así como cuando Cristo nos llamó, la salvación es un milagro. La muerte de Cristo en la cruz es un milagro. Dios nos abrió los ojos, nos puso una medida de fe y en un momento no nos dimos ni cuenta y estábamos creyendo en Cristo. Y estábamos recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Ese es el paso por el Mar Rojo. Al otro lado ya nos sentimos libres. Una vez que Cristo nos perdonó, dijo, soy libre, y había una alegría, una felicidad en nosotros. Soy libre. Sí, pero ahora tienes que caminar. Ahora te resta camino que recorrer. Ahora tienes que llegar a Canaán. Canaán, ¿qué es lo que representa? La llegada donde Cristo aquí nos está diciendo en Apocalipsis. Yo después le voy a confesar delante de mi Padre. Ya el último paso es Canaán. Las moradas celestiales es Canaán. Que Dios nos bendiga, nos guarde. Ahí es heredad para mí. Cristo dice que es coheredero. Nosotros somos coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Israel también recibió herencia en Canaán. Que Dios nos ayude, nos bendiga. Por lo tanto, aquí está diciendo, por lo cual asimismo si retenéis la palabra, es decir, si os asís, si os sujetáis firmemente a la palabra que os he predicado, sois salvos, os seréis librados, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Hubieron israelitas que no les sirvió de nada pasar por el Mar Rojo? ¿Hubieron israelitas que no llegaron a Canaán? Sí. Dice la Escritura, de los más de ellos, no se agradó Jehová. Y les dijo, juré en mi vida, no entrarán en mi reposo. Porque cuando les dice ya, tomen 2 espías y vayan a ver la tierra, para que se den cuenta que lo que yo les he dicho es verdad. Y claro, uno de cada tribu va y pasan. Y claro, realmente era como Jehová les decía. Habían gigantes, por eso se temieron a los gigantes y no se fortalecieron en la palabra. Y como no creyeron a Jehová, los mandó a vagar al desierto 40 años. 40 años. Y dijo, y morirá toda la generación que salió de Egipto. Solo de 20 años hacia arriba podrán pasar a Canaán. Y la mortandad fue terrible en el desierto. Y ellos no pasaron a Canaán. Ellos no se mantuvieron firmes. No retuvieron la palabra que Jehová les dijo en el desierto. Ellos no se afirmaron en Jehová y cayeron en el desierto y no heredaron Canaán. Así también nosotros, porque eso es figura. Todo lo que se escribió es para nosotros, para nuestra enseñanza, para que nosotros meditemos en lo que sucedió. ¿Y el reposo quién es? El día de reposo, o el reposo de que Jehová hablaba en el Antiguo Testamento. ¿A quién representa hoy? A Cristo Jesús. Cristo es el reposo eterno. Cristo es el sábado. En Cristo dice, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Ahora, ¿Dios se cansa? No se cansa. Lo que está diciendo es que cuando Cristo nace en la tierra y se cumple todo el plan perfecto de salvación, Cristo nace en la tierra, Cristo cumple la obra del Padre, Cristo va a la cruz, Cristo entrega su vida, Cristo va al sepulcro y Cristo resucita de entre los muertos con gran poder y gloria y con un nombre que sobre todo nombre. Entonces está Dios haciendo descansar, o es decir, todo lo que existe en el cielo, en la tierra y en todo lugar
sobre los hombros de Jesús. Jesús sostiene todo lo que existe en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Lo dice la Escritura: todo poder me es dado. Es decir, y Dios reposó el séptimo día de todas sus obras. Ya venía hablando en el Génesis de su Hijo. Entonces, ¿qué está haciendo? Dios está ya no haciendo que todo lo que existe descanse sobre un hombre que pecó, Adán, sino que todo lo que existe ahora reposa sobre el postrer Adán que habla Pablo, Cristo Jesús. Y le aseguro, y tenga por cierto, que Jesús nunca falló a Dios. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos llene de gracia. Jesús nunca ha desobedecido a Dios. Jesús nunca tropezó, ni ha tropezado, ni tropezará jamás. Por lo tanto, tengo seguridad en Cristo. ¿Puedo confiar plenamente en Cristo o no puedo confiar? Puedo confiar. En Adán tengo mis dudas. Porque déjeme decirle que cuando lleguemos allá con el primero que voy a hablar, va a ser con Adán. No para recriminarle nada, sino para decirle a Adán: pucha, hombre, mira todo el tiempo que pasamos acá abajo. Si había que decir no, nada más. Había que dar la media vuelta. Hay hermanas que me dicen que quieren conocer a David. Allá ellas quieren conocer a David. Yo no, yo quiero hablar, tener una conversación amena, obviamente, con Adán. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, tenemos otra evidencia de que no todos llegaron a Canaán. Por lo tanto, aquí Pablo, experto en la ley, experto en la palabra, está diciendo: a ver, ustedes tienen que retenerse, ustedes tienen que aferrarse al Evangelio de Jesucristo, ustedes tienen que no moverse de ahí, ustedes tienen que permanecer firmes en el Evangelio, en esta palabra que yo os he predicado. Si no, creísteis en vano. Que Dios nos bendiga. No les sirvió de nada haber conocido a Jesucristo. Que Dios nos bendiga y nos llene de gracia. La palabra en vano que ocupa Pablo aquí, creísteis en vano, la palabra en vano es del griego eike, que significa sin causa o sin objeto. O sea, creísteis sin causa, creísteis sin objeto. No te sirvió de nada. Que Dios nos bendiga. Nosotros aquí en Chile tenemos una palabra para las nueces cuando no tienen que comerle adentro. ¿Le ha salido alguna nuez vana? Cómasela. ¿Para qué sirve la nuez vana? Para botarla. ¿Creísteis? En vano. ¿De qué le sirvió a esa nuez crecer pegadita al nogal, llegar a ser una nuez bonita por fuera? Por fuera bonita, parece nuez, porque la nuez por fuera no se ve que está buena. Pero usted la pesca, la abre y la rompe con tanta alegría, porque me voy a comer una nuez tan rica, y adentro y es puro polvo. Está vana, dice uno. Correcta, así se usó bien la palabra, está vana. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. No le valió de nada estar pegada al nogal. Así muchos pueden estar pegados hoy a Cristo, pero si no se mantienen pegados a Cristo hasta el final de su vida, no le sirve de nada. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Romanos 11, por favor. Romanos 11. No todas las palabras para que estemos diciendo aleluya, sino para que meditemos. Para que pensemos y nos examinemos. Romanos 11. En Romanos 11 del 19 al 22. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Romanos 11 del 19 al 22. Dice así. Aquí Pablo está hablando de la salvación de los gentiles. ¿Ya? Voy a leer desde el 17 para que entendamos el contexto. Romanos 11 del 17 en adelante. Dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando de los israelitas que no alcanzaron gracia ante los ojos de Dios, y tú, siendo olivo silvestre, nosotros los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas
y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, esto es Cristo Jesús, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz. ¿Y qué significa que yo no sustente a la raíz? Que no por mi causa Cristo es lo que es, y que Cristo no necesita de mí, sino que yo necesito de Él, y que yo soy cristiano por causa de Cristo. Que Dios nos bendiga. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, los israelitas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, porque de los más de ellos no se agradó Jehová, a ti tampoco te perdonará, si es que yo me comporto de la misma manera. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. No solo la bondad de Dios, no que yo me pase todo el día diciendo es que Dios es bueno, que Dios es bueno, pero no solo Dios es bondadoso, sino que también es severo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, las dos cosas. Tengo que tener claridad en esto, las dos cosas. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Qué es lo que significa caer? Quedar tendido, quedar postrado en el camino, quedar botado. Eso significa cayeron. Dice, ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces, y esa palabra permanecer significa lo mismo, mantenerse asido, firmemente sujeto. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. ¿Cuál bondad? La bondad de que Dios me hiciera pasar por el Mar Rojo cuando yo no podía. La bondad de que Dios me abriera la puerta cuando yo no la podía abrir. Y la abrió en el velo de la carne de su propio Hijo. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Tú también. O sea, yo no me puedo faltar, yo soy hijo de Dios, y como soy hijo de Dios, la salvación no se pierde, hago lo que quiero. No. Hay que permanecer en la bondad de Dios. Porque si no permanezco en la bondad de Dios, ¿qué me queda? La severidad de Dios. Si Dios no es gris, Dios no dice un día una cosa y mañana dice otra. Dios es una línea. Dios es justo. ¿Ya? No hay sombra de variación en Él. Dice, vamos a seguir leyendo un par de versos más. Severidad. ¿Qué significa la palabra severidad? Apotomía. ¿Qué significa esta palabra tan rara en griego? Del griego se tradujo severidad en nuestras Biblias. De la palabra apotomía se tradujo, mirad pues, la severidad. ¿Qué significa esta palabra severidad? Apo es fuera y temno de tomía es cortar. Cortar, fuera. Lo mismo que significa borrar. Frotar fuerte hasta que desaparezca el cuerpo. Echar fuera. Apotomía es cortar y echar fuera. Que Dios nos ayude. De otra manera tú también serás cortado, desde Pablo. Cortado. Yo no quiero que eso me pase. ¿Y usted quiere que eso le pase? Yo no quiero, o sea, yo no me quiero ni imaginar. Yo quiero gemir, llorarle a Dios, no sé, gemir a sus plantas para que el Señor tenga misericordia de mí. ¿Y usted hará lo mismo? Usted se esforzará en la gracia que es en Cristo. Usted cuando ya sus fuerzas no puedan, ¿qué hará? Oraré, clamaré, gemiré, oraré, le pediré, le rogaré. Dame fuerzas para mantenerme, Señor. Dame fuerzas para mantenerme firme en tu evangelio. Porque mi naturaleza humana me quiere sacar para afuera. Satanás trabaja en nuestra naturaleza humana. Y esta naturaleza
nos quiere desprender de la firmeza que hay en el Evangelio de Cristo. Entonces, cuando yo noto que hay algo en mí que es mi propia naturaleza y Satanás valiéndose de esa naturaleza que yo todavía llevo puesta, que esta carne que llevo puesta se está valiendo de mí y estoy débil, no me puedo afirmar con fuerza en el Evangelio y en la palabra de Cristo, ahí tengo que gemir, ahí tengo que clamar, ahí tengo que pedirle socorro al Señor. Ayúdame, Dios mío, líbrame. Amén. Como el ciego en la mañana en la escuela dominical, hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria a Dios, para siempre. ¿Y qué cree que hace Jesús? ¿Lo deja gritando usted, no? ¿Qué cree que hace el Señor? Acude. Pues tú has venido sobre los montes, por las montañas, corriste hacia mí, oh Señor, tuyo es mi corazón. Corre, nos ayuda, nos sustenta, nos socorre, nos libra una vez más, nos afirma una vez más. Que Dios nos bendiga, nos llene de su gracia. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ir a Hebreos 3, por favor. Hebreos 3. Tengo que ser un poquito más claro ahora, porque están grabando los cabos a internet. Si no, no van a entender ni jota cuando vean. Por eso es que estas cosas como que a uno lo pone más nervioso todavía, porque no me agraden tanto. Ya, Hebreos 3. Verso 17. Hebreos 3. Aquí Hebreos habla del reposo del pueblo de Dios. El verso 17 dice así: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Está hablando de lo que nos referíamos de Israel, pasando por el desierto. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y la palabra cayeron es picto en griego y significa quedar postrado, quedar tirado. Que Dios nos ayude. ¿Qué tenía que hacer alguien que quedara postrado? ¿Qué tenía que hacer alguien que quedara tirado? ¿Endurecer su corazón aún más contra Jehová? ¿Qué tiene que hacer el que cae? Si aquí no estamos diciendo que ninguno de nosotros va a fallar nunca, no, si fallamos 10 veces, 100 veces al día. Pero ¿qué pasa con el que cae? ¿Qué tiene que hacer el que se tropieza? Por desobediente se cae, no caemos por desobediente, no nos caemos por ninguna otra causa, porque somos débiles en algún área y porque no estamos pendientes ni atentos a la palabra de vida de Cristo, entonces nos caemos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el que se cae? Ser soberbio, ser altivo, olvidarse, ya Jehová no me ayudó. No, Señor, ayúdame, socórreme. ¿Qué hizo Dios con Ismael? Cuando fue despedida Agar con Ismael, por voluntad de Dios fue hecho así. Cuando llegaban por el desierto ya morían de sed y Agar ya no podía sostener al niño en su brazo porque ya desfallecía, lo deja tendido en el desierto y Agar camina un poco más, un par de pasos más y cae también y el niño llora. ¿Qué pasa? Aparece el ángel. ¿Y qué es lo que le dice el ángel a Agar? Le dice: Dios ha escuchado el llanto del niño. ¿Y qué es lo que hace brotar Jehová del mismo desierto? Dice que hace brotar una fuente de agua para que bebieran él y Agar. No temas, Agar. Tu hijo será padre de muchedumbre, de mucha gente, y es padre de los árabes. Y los árabes son muchos. Y Dios rescató a Ismael porque escuchó el llanto, el gemido del niño. Y si yo gimo como un niño, cuando yo esté débil, cuando tú estés débil, si yo gimo, ¿acaso Dios me dejará tendido? No conozco a Dios así. Lo he conocido, un Dios misericordioso, un Dios que acude al llamado, un Dios que acude al gemido, un Dios que oye la oración de su pueblo, que oye las lágrimas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Hebreos 3:17 dice: ¿y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No
fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, ahora está hablando a nosotros, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa, claro que está en pie la promesa, está en pie la promesa, ¿o no? Está en pie la promesa de que Canaán es nuestra meta, claro. Está en pie la promesa de tener herencia con Cristo, claro. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó, o sea, fue vano, como Pablo dice, si retenéis la palabra, sois salvos si no creísteis en vano. Pero no les aprovechó el oír la palabra, no les aprovechó, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, no creyeron que era Dios el que le hablaba. No consideraron que era la voz de Dios la que hablaba. ¿Y nosotros consideramos esto? ¿Creemos que la palabra de Dios es voz de Dios? ¿Creemos que esto es voz de Dios o no? ¿Creemos que aquí Dios nos habla que por su escritura, independiente del instrumento que Dios use, la escritura es voz de Dios? Que todo lo que Dios ha dicho aquí es algo para nuestro beneficio y que Dios nunca quiere hacernos daño, sino siempre beneficiarnos, siempre ayudarnos, siempre socorrernos, siempre sustentarnos. Pero hay una regla: Dios no es tiniebla, por lo tanto Dios no puede hablarnos en tiniebla. Dios no nos puede avalar nuestras torpezas. Es misericordioso, es compasivo, perdona al que se humilla, al que se arrepiente, pero Dios no avala las torpezas, porque Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él, ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto, el Señor me dice: a ver, te saqué la venda de tus ojos, te di luz, te envié a mi Hijo, te llamé por gracia, abrí tu corazón, te puse una medida de fe, Cristo te abrazó, le di una orden a mi Hijo, que de todo lo que yo le diera, no perdiera Él nada. Y Él te ha sustentado hasta este día, y te ha abrazado hasta este día, y ha ido contigo en tu camino, y te ha sustentado en el camino. Sí, sí, Señor. Y entonces, y te ha dado la palabra por la cual tú tienes que caminar. Sí, Señor, me ha dado la palabra. Entonces, porque yo escojo otra cosa. Y si yo escojo lo otro, es mi elección. Yo estoy escogiendo no seguir a Cristo. Yo estoy escogiendo ser cortado, porque Dios me ha dado salvación, pero yo estoy escogiendo ser cortado. Que Dios nos ayude. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Se puede perder o no se puede perder la salvación? Romanos 14, para terminar. Romanos 14. Perdón, no. Efesios 2. Esa es otra palabra que tengo marcada. Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2. Tengo la Biblia llena de marcas, rayitas, destacadores verdes, amarillos y naranjos. Un hermano decía: ¿y esa? ¿Quién es Rodrigo? Lo amarillo se trata de lo mismo. No, aquí lo verde, lo amarillo y lo naranjo se trata de lo mismo, le decía. Yo me entiendo mi error que tengo aquí. Efesios capítulo 2. Y Rodrigo quería copiarme las marcas en la Biblia, pero no entendía que yo ya, Efesios capítulo 2, verso del 1 al 9. Dice así: este es el verso del cual se toman para decir la salvación no se pierde, pero está mal interpretado.
está mal estudiado. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Correcto? Por supuesto que sí. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hasta ahí vamos bien. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y qué pasó con los israelitas que cayeron? Perseveraron en la desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Escuche, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero eso era en otro tiempo. Hoy día ni siquiera tengo un pedacito de lo que era en otro tiempo. Si yo no hago la voluntad de la carne ni de los pensamientos, y nunca tengo ira. Que Dios nos ayude. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad, ojo, habla de la bondad, que todo esto que acabo de mencionar, todo esto que es por gracia, es en su bondad. ¿Y qué nos decía la palabra? Si permaneces en esa bondad. La bondad de Dios, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Por gracia soy salvo, pero en su bondad está la gracia. Y la bondad de Dios tiene un nombre: Cristo Jesús. Cristo Jesús es la bondad, la invisible bondad, para decirle: Dios mío, muéstrame un pedazo de tu bondad invisible. Ahí apareció, en un pesebre gritó. Como bebé, nació la bondad, la invisible bondad estaba ahí. La misericordia, y todo hablando de la misericordia de Jehová. ¿Pero dónde está Jehová? Ahí está, Él es la imagen del Dios invisible. Ahí era toda bondad, toda misericordia, todo amor, toda comprensión, toda compasión, perdón en abundancia, gracia en abundancia. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, si permaneces en esa bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso, la bondad de Dios, si yo permanezco en la bondad de Dios, estoy permaneciendo en Cristo. Y si permanezco en Cristo, debo permanecer en el Evangelio, en la palabra, en el mensaje de Jesucristo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Escuche, si este es el verso que se toma. Por gracia soy salvo, sí, pero no soy salvo, hermano. ¿Qué es lo que dice después? Por gracia soy salvos. ¿Cómo dice después? ¿Y si no tengo fe? ¿Cuál es el medio para entrar en la gracia? La fe. ¿Y si no tengo fe? No puedo entrar. Por medio de la fe. Por eso que Dios puso fe. Pero ahora que puso fe, me dice, ahora ejercítate en la fe. ¿Ah? Obra en la fe. Camina en fe. Pero si yo no camino en fe, puedo haber tenido fe al principio. Y después, como los israelitas, ¿por qué no se agradó de los más de ellos? ¿Por qué no les aprovechó oír la palabra? Porque no fue acompañada de fe en los que lo oyeron. Si yo no camino en fe, lo que estoy escuchando lo hago por fe, lo camino, aunque todos se rían de mí, pero no, yo creo, la palabra de Dios es verdad, lo que Dios me dice es verdad, y yo camino en fe, todos se burlan, todos se ríen, pero yo permanezco en la fe. Si permanezco en la fe, permanezco en la gracia. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén, Señor. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que es el regalo de Dios? ¿La gracia o la fe? Escuche bien. Aquí es donde se da el cabezazo.
Porque por gracia soy salvo. Muy bien, hasta ahí lo tengo claro. Por medio de la fe. El medio es la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es lo que es el don de Dios? ¿La gracia o la fe? Gracias, fe. La fe es el don. Porque mientras Dios no ponga una medida de fe en mi corazón, Cristo puede estar al frente mío y yo no sé quién es. Y no entro en la gracia, porque Cristo es el que me da salvación. Entonces, ¿cuál es el don? Dios viene, me saca la venda de los ojos y una medida de fe, dice. Una medida de fe. Entonces, de repente, pasa un personaje, dijo, es el Mesías. Muchos dijeron, la mujer del flujo de sangre. ¡Pum! ¡Ah! Y salió virtud de Cristo. Porque la idea popular era que el manto de Cristo, del Mesías, si cuando viniera el Mesías, el borde de su manto iba a ser milagroso. Entonces lo que la mujer sabía es que ese era el Mesías. Ese era el Mesías, porque no le agarré el manto a cualquiera, sino que de derechito al manto no de un fariseo ni de él, de ese personaje. Porque ella había recibido una medida de fe para saber que él era el Mesías. Que Dios nos bendiga. Y nosotros recibimos una medida de fe para saber que Jesús es el Cristo. Que Jesús es salvación. Yo recibí, usted también. No es que Nicodemo decía, esto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver. No, que no puede entrar. No sé si es el otro paso. No puede ver. ¿Nacimos de nuevo? Sí. Dios nos hizo nacer de nuevo. Entonces cuando Cristo oímos la palabra, de alguna forma, unos llegaron de una forma, otros de otra, pero yo oí la palabra, ya, oí la palabra de alguna forma, directamente de Cristo, por un instrumento, estaba enfermo, como haya sido, pero yo oí la palabra y creí a la palabra. ¿Por qué? Porque Dios me hizo nacer de nuevo. El nacimiento de nuevo es que yo era ciego y ahora veo. Yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Yo no tenía fe y ahora tengo fe. Tenía un corazón de piedra y ahora Dios me puso un corazón de carne. Que Dios nos ayude. Por lo tanto, yo creí en Cristo. Y al creer en Cristo, aunque no lo veo, sé que Él es el Hijo de Dios. Y digo, alguien loco si no lo ve. Estoy loco, pero yo creo. A pie junto, ciegamente. Sé que es el Señor. Y aunque no lo vea, y mi Señor se disfrace y venga en forma de un mendigo, en forma de lo que quiera, mi corazón late. Y sé que Él es. Y si tú lo conoces, de la forma que se manifieste, sabes que Él es. Que Dios nos bendiga. Y si no se manifiesta visiblemente y solo te habla, ¿conoces la voz? Que Dios nos bendiga. Que Dios nos llene de su gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras. Y estas obras no son las obras cualquiera, sino que aquí Pablo habla de las obras de la ley. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque los fariseos se gloriaban en lo que ellos hacían, ponían por obra la ley, se gloriaban. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Bueno, pero si no es por obra, pues. No, es que unas son las obras de la ley y las otras son las obras de la fe. ¿No ha leído Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuál es? ¿Ir a comprar el pan? No, si esa obra no. ¿Poner ladrillo? No. Las obras de fe en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, nos llene de su gracia, su misericordia nos ampare, nos rodee. Bendito sea su nombre para siempre. Y así podríamos hablar tanto. Si trajo lápiz y papel, le voy a dar algunos versos. Si trajo lápiz y papel. Si no, no importa. Especial atención con el verso 2, especial atención con el verso 3, especial atención con el verso 7 y especial atención con el verso 8. ¿Ya? De lo que hemos leído de Efesios 2, del 1 al 9. Explicación del verso 8 por medio de la fe. Está en Romanos 4:16. La Biblia
explica a la Biblia. Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia. Que Dios nos ayude, ¿ya? O Romanos 4:16. Hebreos 11, que habla de la fe. Romanos 3, del 21 al 28. Esos son algunas, digamos, concordancias, no necesariamente, escúcheme, usted no le crea mucho a las concordancias literales que aparecen detrás de la Biblia, porque unas son las concordancias de palabras y otras son las concordancias espirituales. Amén. Las que no están en la concordancia bíblica. Así es. ¿Ya? Que Dios un poco con eso. Por eso es que siempre es indispensable el Espíritu de Dios. Siempre. Señor. En Romanos 8, del 1 al 9, ¿qué es lo que dice? Y con esto terminamos. Porque hay cientos de versos, pero vamos a terminar con este. Romanos 8, del 1 al 9, por favor. Romanos 8, del 1 al 9. Dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay. Y punto, a mí me gustaría ver un punto aparte y nunca hablar nada. Entonces ahí yo podría afirmar, decir, la salvación no se pierde. Pero dice, coma, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hasta ahí vamos súper bien. Pero hay otra coma. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme significa ser moldeado, dar forma. Usted pesca un poco de greda, lo tiene ahí, no tiene forma. Pero usted se imagina una taza y empieza a moldear o a modelar la greda hasta que le da la forma que usted dijo, esto es una taza. Después todos digan, oh, qué linda te quedó la taza. Sí, pero si usted hubiera pescado un montón de greda ahí, ¿cómo me quedó la taza? Y dicen, ¿cuál taza? Es una mancha que tenía ahí. Nadie entendería que ahí hay una taza. Pero usted, ¿qué tuvo que hacer? Modelar, darle la forma, y después todos podrían decir, esa es una taza, ¿o no? Así es. ¿Usted cree que porque venimos, sentamos en la iglesia y decir, este es un cristiano? Este sí que es cristiano, como la iglesia. No. Así es. Debemos ser moldeados por Cristo Jesús. Y yo debo dejar que Cristo me moldee. Y muchas veces, cuando me moldee, me van a correr lágrimas. Y Cristo me va a decir un par de verdades que no me van a gustar. Pero yo voy a dejar que me siga moldeando. Porque la forma que Cristo quiere darte a ti y a mí es maravillosa. Siempre la forma que Cristo quiere darte es la mejor de todas. Aunque tú tengas un pensamiento de ti mismo y digas, no, yo quiero ser esto, deja que Cristo diga quién tú eres. Deja que Cristo te diga en qué te va a usar. Deja que Cristo te moldee y serás un instrumento conforme a la voluntad de Cristo, no conforme tu voluntad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que su nombre sea glorificado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y usted quiere saber cuáles son los frutos de la carne? Usted lo sabe. Gálatas, ¿cuánto es? 5. ¿Andaré conforme a la carne yo o no? Bueno, si nos queremos pegar una miradita en el espejo, mirémonos un ratito así rápidamente para que no nos encontremos tan chascones y tan feos. Porque si nos encontramos chascones cuando nos veamos en este espejo ahora, Señor, peíname, Señor. Lávame la cara, límpiame, lávame. Señor, ayúdame. Gálatas 5, del 16 para adelante. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya me estoy viendo chascón. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí y yo estoy en el medio, para que no hagáis lo que quisierais. La carne está afuera
El Espíritu está muy adentro y yo estoy en el medio. Dios me obra por el Espíritu y me dice, de esta forma. La carne me dice, no, de esta otra. Y yo estoy en el medio. ¿Qué hago? ¿A quién le obedezco? Porque si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Por lo tanto, no hay condenación. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Yo nunca, Señor. El que miró a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Adulterio. Fornicación, la palabra fornicación no es solo lo que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice. Fornicación en la Biblia significa inmundicia. Cualquier inmundicia es fornicación. Inmundicia vuelve a reafirmar inmundicia, pero esta inmundicia significa otra cosa. Tener un corazón que tiende al mal. Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Ay, estamos hartos despeinados ya como estamos viendo en este espejo. Que cuando uno se levanta en la mañana se encuentra encachado bonito. No. Pleitos. ¿Cuándo? Yo nunca he peleado con nadie en mi vida. Qué calumnia más grande. Celos. ¿Cuándo he tenido celos yo? Iras. Contiendas. Disensiones. Herejías. Envidias. Homicidios. Borracheras. Orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no igual echan a ganar, total, echémosle adelante. Total, la gracia, la salvación no se pierde, dijo Calvino, a tener que dar cuenta de allá arriba por el dicho. Pero está disculpado Calvino. ¿Por qué? Tiene que haberse arrepentido antes de morir. De ahí viene, salvo siempre salvo, dijo Calvino. Y de ahí todos agarraron papa porque mucha que se la liga no la pega. Ah, salvo siempre salvo, o sea que yo ahí, sí, salvo siempre salvo. Ah, o sea que vos, sí, salvo siempre salvo. O sea que yo voy, sí, anda nomás. Ah, no sé, va, te estoy diciendo, por gracia soy salvo. Y esto es un don de Dios. Y claro, si mal entendemos la Escritura, daba mucho, pero cuando la comenzamos a entender a la luz del Espíritu, cuando miramos esto en Cristo Jesús, que Cristo no hizo lo que quiso, no fue para donde quiso, ni pensó lo que quiso, sino que Cristo marcó una forma de ser que es el ejemplo para nosotros. Y la Escritura dice, y Dios justifica. ¿A quién? Porque al fin y al cabo Dios lo justifica, ¡pum! Pero Dios justifica ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Y si yo no soy de la fe de Jesús, yo soy de otra fe, igual tengo fe. Sí, pero es que ahí no hay nada que hacer. Tiene que ser la fe de Jesús. ¿Y cómo es la fe de Jesús? Hay que mirar cómo Él se condujo. Hay que ver lo que Él hizo. Cuando Él estaba en agonía, ¿qué es lo que hizo? Y sabiendo que había virtud en Él, ¿qué hacía? ¿Le echaba adelante con la virtud que tenía? ¿O siempre esperaba que Dios le ordenara, le dijera? ¿Consideró ser hijo? Entonces, ¿por qué a usted le gusta a los predicadores y dice, tú eres un hijo de Dios, toma lo que es tuyo? ¿Qué tenés tú? Si Cristo no consideró ser hijo como cosa en que afirmarse. Sí, Señor. O sea, no se afirmó, yo soy el hijo de Dios y ahí está firme. No, sino que ¿qué hizo? Ofreciendo ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte. Y él también se puede librar, claro, si era el verbo, pero no lo hizo. Ofreciendo ruegos y súplicas, firme ahí, asido de la misericordia de su Padre, del amor de su Padre. Ofreciendo ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Y por cuanto hizo esto y llegó hasta lo más bajo, hasta lo más hondo, Dios le sacó hasta y le dio, que es por sobre todo.
¿Y qué hará con los que hacen lo mismo? ¿Qué hará con los que siguen y se aferran a Cristo y se saben torpes? Claro. Se miran al espejo y no se encuentran peinados. Como dice la Escritura, el hombre que se mira al espejo y considera su rostro natural y luego se va a decir que está ahí bonito y se va. Pero el que realmente tiene a Cristo en su corazón, se mira en el espejo, que es la palabra de Dios, y dice: Señor, me falta tanto. Sí, Señor. Amén. Y no se quiere soltar, ¿sabe por qué? Porque le falta tanto. Así es. Y sabe que el único que puede ayudarlo, el único que puede afirmar los pasos, el único que puede sustentarlo y el único que lo puede llevar a mantenerse firme hasta llegar al premio de la vida eterna es Cristo Jesús. ¿Los salvos siempre salvos? No, Señor, no es mañana. Pero mientras el día dure, mientras pueda, mientras tenga un gemido, no sé, voy a estar aferrado a Cristo y clamando y gimiendo todos los días de mi vida, pidiendo misericordia. Aunque Dios te lleve a las alturas que te lleve, siempre te vas a tener que estar ahí como Cristo. No considero ser hijo como cosa que aferrarme, sino que me aferro a tu misericordia, me aferro a tu gracia, me aferro a tu compasión, me aferro a tu palabra, me aferro a los dichos de tu boca, me aferro a tus promesas aunque no vea nada y aunque todavía no suceda lo que tú has dicho para mí, pero yo me aferro porque hubieron otros que también recibieron las promesas, dice Hebreo, y no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, es decir, para que ellos nomás no se llenen el premio, sino que todos aquellos a quienes Dios ha llamado se aferren y puedan llegar al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Le invito a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te fortalezca. Oremos al Señor. Dios eterno y amado, nuestro Salvador, Señor.